Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles. Vamos a dar inicio a esta sesión, a este momento de compartir la palabra de Dios. Y vamos a orar para iniciar y solicitar que nos brinde Dios el entendimiento y que podamos aplicar en nuestras vidas todo lo que podamos ir aprendiendo, pero también lo podamos compartir a su vez. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por todas y cada una de las maravillas que haces en nosotros y en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, en todas y cada una de las personas que nos rodean y que todo es para cumplir con ese propósito que tienes. Te damos muchas gracias porque siempre nos brindas lo que nos hace falta, no lo que queremos, sino lo que nos hace falta. Nos brindas en tiempo y forma y de la manera que lo requerimos. No nos falta ropa, no nos falta alimento, no nos falta un techo en el cual encontrarnos, no nos falta trabajo y a quien le llegase a faltar, te pido que le ayudes, pero que te busque. Primero busque tu reino y tu justicia. Todo lo demás, por añadidura, se lo brinde si es tu voluntad. Y hablando de tu voluntad, te pido que nos enseñes a comprender esa voluntad tuya, los tiempos, si tú quieres. Ayúdanos a comprenderlos. Asimismo, te pido que nos ayudes a comprender tu palabra, a aplicarla, a compartirla a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a todas las personas que nos rodean, incluso a quienes nos consideran enemigos suyos. Te pido que hagamos la palabra, que leamos la palabra, que no seamos simplemente personas que la escuchen y la desechen. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión total de lo que tú estás solicitando que aprendamos, que seamos testimonio y que lo vivamos. Perdónanos por todos y cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a llevar este arrepentimiento para la salvación y a dejar de cometer todas y cada una de las cosas que hacemos y vivir conforme a lo que tú estás solicitando. Ayúdanos a compartir esa palabra tuya de la mejor manera. Te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 62, versículo 1. Salmos capítulo 62, versículo 1, el cual nos habla de Dios como único refugio. Y muchas veces podemos tener refugios erróneos a nuestros problemas. Creemos que ante una enfermedad la solución única es un medicamento. Creemos que ante presentar alguna necesidad, la única solución es algo que la satisfaga. Por ejemplo, comer, que con que tengamos para comer en la semana ya podemos estar a salvo del hambre, obviamente dicha semana. Pensamos que una casa fortificada o con muchas puertas o con sistemas de seguridad es nuestro único refugio en caso de que haya personas malévolas rondando por los lugares. Y todos estos factores o ejemplos los juntamos y creemos que es la única solución lo que nuestros ojos ven. Pero, ¿cómo podemos saber si este tipo de medidas pueden llegar a satisfacer la necesidad o a cubrir alguna
falta. Es decir, en el caso de la comida, en el caso de los sistemas de seguridad, en el caso de la enfermedad, ¿cómo podemos saber que se cubre realmente una falta o que va a ser 100% infalible lo que estemos tomando como medida? Pues obviamente, si encomendamos a Dios y es su voluntad, Él nos ayudará a salir adelante en todos estos ejemplos. Y vamos a comenzar entonces el Salmo capítulo 62, versículo 1, que dice así: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Aquí, haciendo una pausa, en primer lugar se está colocando a Dios como la salvación, como quien brinda la salvación. Esto puede ser interpretado de diferentes maneras y obviamente vámonos al propósito mayor, que es la salvación de nuestras almas. Pero también tenemos un tipo de bienestar dentro de esta naturaleza humana caída y pecaminosa. Ese bienestar, como la palabra lo dice, es estar bien. En ese momento, sentirse bien, tener para cubrir las necesidades, estar con mucha tranquilidad. Entonces, no hay que aplicarlo solamente al propósito actual o a las cuestiones físicas actuales. Tenemos que aplicarlo también a la cuestión mayor, que es la salvación y estar frente a frente con Dios en ese lugar en el que no hay sufrimiento. Y obviamente predicar para que nuestras familias también sean guiadas por Dios y que Él nos use para llegar a sus corazones. Y entonces dice, no resbalaré mucho. Esto quiere decir, y lo habíamos platicado en sesiones anteriores, que no hay una solución mágica a las cosas. No es de que Dios nos tome y nos coloque de repente en otro contexto diferente donde no haya problemas, donde todo esté bonito, donde haya prosperidad. Y como dije, si Él quiere, lo va a hacer. Pero no necesariamente es así. ¿Por qué Dios permite que sigamos teniendo problemas, que sigamos teniendo retos, que sigamos teniendo gente que nos confronte? Porque obviamente eso va a ir puliendo todo lo que somos. Eso nos va a ayudar a trabajar para ser mejores personas hacia Dios y también hacia el prójimo. Y entonces debemos de tomar esto en cuenta y hay que recordar que cuando se habla la roca fuerte, estamos hablando de Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la salvación. Número 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y hay que tener esto muy en cuenta. Muchas personas, conforme se va conociendo, conforme se va cada hijo de Dios dando cuenta, no hay ni uno solo bueno. Si dentro de los hijos de Dios tenemos muchas cuestiones pecaminosas que debemos seguir trabajando, obviamente tomados de la mano de Dios, y caemos y podemos seguir cayendo y podemos continuar tropezando. Ahora, ¿cómo será con quienes no son hijos de Dios? ¿Cómo se guiarán?
Si en nosotros luego cabe la duda, si en nosotros, en nuestros pensamientos luego podemos pues tener o trabajar algunas ideas indebidas, siendo hijos de Dios ahora, ¿cómo será en este tipo de personas? Y precisamente conforme un hijo de Dios va conociendo su contexto, obviamente va identificando que nadie es bueno. Y entonces va dándose cuenta que muchas veces las personas pueden llegar a tener buena cara, buenos gestos, buenas palabras, pero el corazón es diferente. El corazón puede estar contaminado. Y hay que recordar, cuando nosotros pedimos a Dios que, por ejemplo, dejemos de necesitar decir groserías, porque hay gente que no puede expresarse si no dice malas palabras. Y si le pedimos a Dios, ayúdame a trabajar mis palabras, mi lenguaje, mi forma de expresar. Eso no es la manera correcta, porque la boca habla lo que se cuenta en el corazón. Y obviamente no va a ser todo el tiempo, va a intentar la boca dar el mejor testimonio frente a algunas personas, pero a espaldas puede ser todo distinto. Entonces hay que orar para que Dios trabaje nuestros corazones y para que nos enseñe a cuidar nuestro corazón. Hay que recordar, y como siempre en estos tiempos lo hemos mencionado, hagamos lo posible y Dios hará lo imposible si es su voluntad. Entonces debemos de pedirle a Dios en primera que nos enseñe a cuidar nuestro corazón. Y no solamente se refiere a una parte literal del órgano, sino más bien estar, permanecer alejados de toda situación pecaminosa para no contaminarnos, para no hacer lo mismo que otras personas que no son hijas de Dios se ponen a realizar. Y como habíamos dicho el ejemplo, si yo me subo, por ejemplo, a una silla y hay una persona que me da la mano para que le ayude también a subir y suponemos que esa silla aguantará los dos, pero resulta que la persona que está abajo tendiéndome la mano pesa 50 kilos más que yo. Obviamente es más fácil que quien tenga más peso pueda llegar a jalar a la otra persona y obviamente bajar a donde se encontraba. Es bien fácil que podamos contaminarnos. Por eso tenemos que huir del pecado, de las situaciones pecaminosas y de las personas incluso que están cometiendo algún pecado, fechoría. Y sí, tenemos que predicarles en otro momento, pero si está el momento, la hora, el lugar propicios para pecar, tenemos que huir primeramente. Es decir, si yo quiero predicar, por ejemplo, a una persona del sexo opuesto, no voy a realizar esa predicación en una casa a solas, por ejemplo. Lo puedo realizar en un lugar público, lo puedo realizar en compañía de hermanas en Cristo y bueno, pues el contexto es diferente. Es decir, tenemos que alejarnos del pecado, sobre todo cuando son contextos de ese tipo. Pero tenemos que predicar al pecador en contextos más neutrales y que no se presten a ninguna otra cuestión. Porque hay movimientos, por ejemplo, que van a predicar algunos cristianos a sexoservidoras, les pagan lo que cobran por sus servicios y les van a predicar.
Y bueno, todo bien en un momento, pero somos seres humanos caídos y pecaminosos. Si en alguna situación se prestara para otra cuestión, si hay eh, circunstancias que puedan ser adversas y que puedan orillar a este tipo de cristianos a caer en ese tipo de tentaciones, obviamente es mejor no estar ahí que intentar resistir o buscar un contexto más público para hacer las cosas y no en un contexto donde trabaja este tipo de personas. Entonces, de esa manera. Y bueno, pues todo está lleno de este tipo de personas con el corazón contaminado por el pecado que ellos mismos realizan. Y pues pueden tener caras, pueden tener palabras amables, pero ya los hechos son otra cosa. 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestra roca fuerte. Pero no sé, como muchos piensan, no es em, acercarnos a Dios cuando estemos mal nada más. Y sí, Dios pone pruebas para que nos acerquemos a Él o afiancemos nuestro vínculo con Él. Dios pone las pruebas, pero no se trata de estar siempre alejados y cuando nos vaya mal, acordarnos nada más de Dios. Y obviamente no se trata tampoco de decir las cosas, pero no sentirlas, no vivirlas, no practicarlas. Es decir, yo puedo decir, soy creyente de Dios y todo está bien, pero si no oro, si no ayuno, si no leo la palabra, si no hago lo que dice la palabra de Dios, entonces no sirve de nada que yo en el momento que necesite, bueno, siempre necesitamos de Dios, en el momento que yo recuerde que necesite a Dios, no sirve de nada que yo diga que soy creyente, que yo creo, que empiece a hacer repeticiones, rezos o no sé, no sirve de nada. Por eso tenemos que buscar la manera para hacer las cosas de una forma correcta. Confiar en Dios no significa decir que confiamos en Dios solamente, no significa pensar que confiamos en Dios solamente, significa llevar un estilo de vida basado en la palabra de Dios, hacer lo que dice Cristo, predicar, comunicarnos con Dios, llevarlo a la ejecución y que nuestras buenas obras sean, como se mencionó en otras ocasiones, que nuestras buenas obras sean testimonio de que Dios nos ha apartado para servirle. Y entonces, ya después de eso, podemos sentir confianza en Dios. Si estamos haciendo las cosas como Dios lo está solicitando, debemos de tener confianza en Dios. Nos vaya bien o nos vaya mal, como dije, estamos en manos de Dios y Dios es bueno. Nos vaya como nos vaya, vamos a permanecer en sus manos. Y eso es lo importante. 8. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios no te solicita diezmos. Dios no te solicita acciones. Dios no te solicita oración. Dios te solicita todo. Y el corazón
desde el corazón dispuesto, se mueve el resto de la persona. Entonces no es una sola cosa, y Dios no solicita diezmos, pero de lo demás no es que solo ores, que solo leas la palabra, que solo hagas una sola cosa. No, Dios te solicita todo de ti, empezando por el corazón, por la disposición, por la fe, por encaminarte hacia Él, hacia su palabra y tomarte de Él para que te guíe. 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y aquí dice, aquí es muy preciso, no te guíes a través de la violencia para hacer las cosas. No uses la violencia para conseguir las cosas o las cuestiones o lo que sea. La violencia no. También señala que no te guíes en la rapiña tampoco. Rapiña es posiblemente refiriéndose, si nos lo trasladamos a un contexto como tal, buscar qué es lo que obtengo, qué es lo que gano, qué es lo que me dejan, de qué me apropio. Y he conocido personas lamentablemente que han, pues, buscado la manera incluso de robar legados de gente que ya falleció, legados completos, y se los apropian. A lo mejor en un caso que yo he conocido, gente que vio a otras personas en sus últimos minutos, fallecen y salen diciendo que les dejaron todo a ellos. Y sí, es un caso real que yo conozco. Y hay casos en los que simplemente se busca hacer daño para que esas personas puedan dejar los legados y quedárselos. Es decir, quienes conocen a gente que tiene recursos, se ganan su confianza y una vez que la tienen buscan la manera de terminar con ellos o de dejarlos de una manera que no puedan estar en pleno uso de sus facultades. Y bueno, no se trata tampoco de estar al acecho de qué podemos llegar, qué podemos tomar de otras personas o cómo nos podemos aprovechar de alguien. Tampoco se trata de envanecerse. Y esto, ejemplos de envanecerse, tener una vida básica, es creer que lo es todo estar a la moda, y lo es todo verse bien, que lo es todo el tener recursos y darle importancia a cosas que no vale la pena dar este tipo de importancia. Dice que no lo hagamos. Y si nos va bien, si estamos prosperando, si Dios pone riquezas en nuestras manos, en nuestras cuentas y en nuestros bolsillos, no tenemos que centrarnos en ellas. Nuestra riqueza es dada gracias a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que recibimos es porque Dios lo está mandando, Dios sabe por qué. Pero si nos olvidamos de Dios por poner nuestros ojos en las riquezas que vemos que va aumentando, que necesitamos cada vez más, que no podemos tener freno y queremos seguir acumulando, eso no es lo que Dios está solicitando. Porque hay gente, estaba viendo un video que
Hay generaciones anteriores de personas que les encanta acumular, les encanta acumular y pues la experiencia, y hay muchos casos en los que acumulan y no disfrutan de lo que acumularon. Y la misma palabra lo dice. Hay gente que se la pasa acumulando y al final otro lo acaba gastando, ya sean recursos propios o incluso recursos laborales. Parece que se acumulan las cosas y al final otro las acaba gastando porque nunca se tuvo un plan para gastarlas, simplemente se tiene el hecho de acumular por fijarse nada más en el recurso. 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y puedes pensar, si haces el mal, si estás pecando, arrepiéntete, arrepiéntete y sigue a Cristo. Porque a lo mejor ahorita puedes estar bien, a lo mejor no puedes estar tan mal, pero en algún momento, si Dios decide que cada quien, en el caso de las personas pecadoras, paguen conforme a su obra, Él está siendo muy misericordioso y está dejándonos pues esa libertad. Pero si en algún momento Él dice que no, vamos a estar padeciendo muchas cuestiones. Y ahí es donde erróneamente podemos pensar, es que no merezco esto, pero merecemos eso y más. Merecemos ya no estar aquí por nuestros pecados. Más de una vez hemos pecado de diferentes formas y el pecado se paga con la vida. Pero Dios, en su misericordia, mandó a su Hijo, Dios también, siendo humano, para sacrificarse por todos los pecados de las personas que creen en Él, que le obedecen, que caminan con Él. No todos. Entonces, Dios es misericordioso y muchas veces que debimos de pagar con la vida nuestros pecados, por misericordia de Dios, seguimos aquí. Pero en algún momento puede llegar a terminar con nosotros ese tiempo, esa tolerancia. Por eso es mejor, por las buenas, hacer las cosas, retirarse de todos ese tipo de pecados y seguir a Cristo, obedecer, obedecer su palabra. Vamos a hablar para concluir. Dios, permítenos ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz como tú lo hiciste. Y cuando hablo de muerte de cruz para nosotros es morir a nuestro viejo yo, a nuestro yo pecador y dejar de hacer todo ese tipo de cosas que hacíamos antes. Ser más como tú, tomar nuestra cruz y seguirte. A eso me refiero. Ser obedientes hasta el último minuto de nuestras vidas. Enséñanos a ser testimonio y a ser obedientes, a hacer todo lo que dice tu palabra y a obedecer en las buenas y en las malas, como fue con Job. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice cada aspecto de nuestra vida que por misericordia nos brindas y te agradecemos. La salud, el hogar, el trabajo, la economía, la familia, nuestros vínculos sociales y nuestra comunión contigo. Bendice cada aspecto de nuestras vidas y sana a las personas que así lo requieren. Cuídanos a todos, pero que sepamos que esos cuidados son de ti y que nos dediquemos a ti y a servirte solamente. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y
Amén. Dios les bendiga y les guarde y, si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.